Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas, nos vamos posicionando y avanzando hasta la fiesta de Shabbat. Va avanzando el día, va avanzando el Yom y un día nublado, un día fresco, pero un día bonito, muy bonito. Están haciendo días entre lluviosos y nublados. Hoy no ha llovido, ha estado nuboso, en estos días sí ha llovido y dijeron que mayo iba a ser seco, que iba a ser muy caluroso, pero nada de eso, ¿verdad? Porque ha refrescado y ha estado lloviendo y las temperaturas son bastante bajas para este momento del año, ¿verdad? Entonces, pues nosotros recreándonos en nuestro maravilloso Elohim, en este bendito Shabbat que Elohim nos concede, y vamos a empezar con un repaso a la creación del capítulo 1 que desarrollamos en el capítulo 1. Vamos a hacer un repasito para, para tener claro cuál fue pues eso, el orden y la secuencia de la creación, que nos va a enriquecer muchísimo en nuestra sabiduría. Y vamos a entender posteriormente mejor, porque nos va a ayudar a la formación, que hoy precisamente el capítulo 2 del libro de Bereshit, de Génesis, va a versar sobre la formación. Adam, Adamá, Edom, la formación. Entonces vamos con el repaso a la creación. Vamos con la página 14 de este libro, Creación, de Joseph Pitton, que dice así, dice: aquí expresa para la reorganización de cómo nos reorganizamos aquí en lo que es Elohim. Pasamos desde las voces, cuando no tenían forma, para que se dilucidara lo que pasaba con las voces sin forma, debía desarrollarse este plano de la existencia. Y entonces, en la página 14 de este libro nos habla de la siguiente manera. Dice: conforme a esta teoría, todos los elementos fueron creados, una teoría que dice que todo se originó de una misma entidad física, que eso ya lo vimos el Shabbat pasado, una teoría de George Gamow, y dice que conforme a esta teoría, todos los elementos fueron creados desde un fluido original en un mismo momento y se han reorganizado a sí mismos. Fíjense que esos fluidos, esas existencias, esas yahuás, esas existencias femeninas de Yahweh, que es el masculino del agua, de la existencia, Yahuá, agua, existencia. Entonces nos reorganizamos a nosotros mismos en lo que compone el material de las estrellas, los planetas y hasta la vida. Así se reorganizaron desde el mundo de las voces, de las intenciones, se puede decir, a hacerlo carne en esta vida, y así es cuando tuvo lugar la creación. Así se formó el material de las estrellas, de los planetas y hasta la vida humana, ¿verdad? Cuando nos reorganizamos en esa reorganización dictaminada y llevada a cabo por las manos de nuestro Elohim Todopoderoso. Esto quien lo entiende, y es la Ejad de Elohim, la reorganización de nosotros, de todo lo que es la vida, la reorganización en el mundo de las formas, que es en este plano de la existencia. Y ahí es cuando hay una Ejad Ha Elohim. Esa reorganización es la Ejad Ha Elohim. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Bueno, pues esa Ejad del Ruach Ha Elohim es esa reorganización aquí en el mundo de las formas desde las voces. En la página 16 dice el experimento COBE, precisamente se llama COBE este experimento, COBE pero con C de no sé, de catequesis, ¿no?
el experimento COBE corroboró que existió un punto de origen del universo y que éste dejó sus huellas, el punto de origen de formación del universo. Por eso déjenme decirles que el Big Bang estuvo perseguido en la Unión Soviética, la teoría del Big Bang, porque daba pie a que la gente empezara a plantearse cuestiones que tenían que ver con esta reorganización de las formas, esta Ejad Ha-Elohim, esta reorganización de lo que fue Ejad ahora en esta vida, en este plano. Entonces el experimento COBE corroboró que existió un punto de origen del universo y que éste dejó sus huellas en formas de radiación. Al emitir las voces tomaron vida y lo que tenía que estar en Ejad, en vida, a partir de esa voz del Ruach HaElohim, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, de su palabra, son esas huellas en forma de radiación o vibración y microondas que aún se encuentran en todas partes del universo. Es decir, que con la palabra nos mandó aquí, a este plano de la existencia, para que las formas se desvelaran. Esa Ejad Ha-Elohim se manifestara en esta vida. Esa unión de Elohim se manifestara en esta vida. Y parte todo de la radiación de su palabra, del microondas, le llaman aquí, que se encuentra en todas partes del universo. Ahora, un punto muy importante para entender la creación y el por qué la ciencia oficial no da pie con bola en la organización de sus propias ideas. Leemos en la página 35 que la creación tuvo lugar en la madurez, es decir, no se crearon las cosas en una infancia de las cosas, no se creó, por ejemplo, la semilla de la hierba verde y luego creció hasta convertirse en hierba verde y árboles, sino que todo nació ya en un proceso maduro, ¿verdad? Porque estaba en Elohim, bendito sea. Y entonces ya estaba todo, se formó ya maduro. Entonces, ahora vamos a ir hablando de esto. Los científicos lo que hacen es calcular el número de años que harían falta para llegar a esa madurez. Por ejemplo, para que una montaña llegara a tener tantos kilómetros hasta su cima, pues ellos se paran a pensar en los procesos geológicos que esa montaña tendría que pasar, en las eras geológicas que tendría que pasar para que esa montaña se empinara de esa manera. Pero Elohim lo creó todo desde la madurez, es decir, que ya estaba todo ahí. No necesitó un tiempo que transcurriera como este tiempo, sino que el tiempo de la creación, de la semana de la creación, es muy distinto a este plano del tiempo. Ellos, los científicos, calculan en base a estas matemáticas actuales de los procesos geológicos y de cuánto tiempo se necesitaría en cuanto a erosión, en cuanto a las capas tectónicas y las fallas y todo eso, a fin de que se formara la montaña. Pero en el tiempo de la creación transcurrió inmediatamente porque ya se encontraba allí, ya se encontraba en Elohim y la montaña simplemente apareció de la nada, ¿verdad? Esto fue así y esto es lo que no entienden los científicos ni pueden entender, a no ser que se pongan en el Ruach correcto, en el Ruach Ha-Elohim. Entonces dice que, por ejemplo, Etz Otse Peri, árboles que producen fruto, significa que los árboles no fueron creados como raíces, arbustos o retoños, sino como árboles totalmente formados y ya cargados con sus frutos. Es decir, en la plenitud de su madurez. Así crea nuestro Elohim, desde la plenitud de su madurez. Basándose en este ejemplo, aseveraron que Elohim diseñó todas las creaciones en su estado maduro, completamente desarrolladas. Y esto es lo insólito de la creación que la ciencia no puede entender. En términos de creación, la distancia entre 0 y 1 es mucho mayor que la distancia entre 1 y 1.000.000. Es decir, que se creara algo es igual de insólito que se creara luego 1.000.000 de cosas como las que se crearon de primeras. Entonces, es igual de asombroso. Pasar de 0 a 1 es un hecho igual de imposible o milagroso que pasar de 0 a 1.000.000 directamente. Y esto es las cosas que se le escapa
a la ciencia. La página 37 dice que el conteo que hace la ciencia de los años, de los millones de años que dicen que han pasado para la formación de la Tierra y todo esto, esa abultada edad resulta necesariamente de analizar la naturaleza sin considerar el acto de la creación y sin considerar que ese acto de la creación transcurre en un cronos muy distinto al que conocemos actualmente. La creación se llama en hebreo Beria, de ahí Bereshit, parte de Beria, que es creación. La creación se llama Beria y está en la página 86 y 87, vamos a ver. En la página 86 y 87 de este libro dice: Elohim parece como que al comienzo creó los principios elementales de todas las cosas y de esto formó la gran masa de materia que en ese estado debe estar desarticulada en primera instancia o sin ninguna distinción de sus partes. Por eso toma forma todo aquí, porque es una amalgama que tenía que desvelarse aquí, en este plano de la existencia. Desarticulada o sin ninguna distinción de sus partes. ¿Qué es la santidad? La diferencia, la diferenciación, la distinción. Por eso teníamos que venir a dilucidar aquí, en este plano. Entonces, una vasta colección de materiales indescriptiblemente confusos estaban en el plano antes de que Elohim emitiera sus palabras de creación, de entidades sin nombre extrañamente mezcladas, igual que hoy. Eso pasa cuando reina la confusión, el caos, ¿verdad? Materiales indescriptibles de entidades sin nombre extrañamente mezcladas, dice. Bueno, pues esa creación es Beria en hebreo. Dice, un planeta caótico es el escenario platónico perfecto en el cual Elohim no crea el universo en estado maduro. Fíjense que esa idea que ha conciliado la religión apóstata, de los millones de años a transcurrir desde la creación hasta hoy, ha tomado de lo platónico, de la idea platónica de la creación, que es que como no crea el universo en estado maduro y funcional, sino que lo crea como una materia sin forma, es decir, la materia en estado de caos, ¿verdad? Así se justifica un mundo caótico, un mundo con leyes caóticas y una sociedad caótica en sí, ¿verdad? ¿Cómo se justifica? Con la doctrina platónica, y que esa doctrina platónica tenga base teológica con esa apostasía religiosa que cede a que han transcurrido millones de años. Pero esto parte de no aceptar que el universo fue ya creado en estado maduro, no en estado caótico. La Torá, bueno, esto 87 dice, la Torá por otra parte no describe caos, sino un planeta ordenado. Fíjense, la Torá no habla de caos en el momento de la creación o previo a la creación, sino que habla de un planeta ordenado pero que aún no estaba preparado para la vida. Lo fue condicionando con la palabra de poder. Tremendo. Y esto siempre es así, secuencialmente, fractalmente es así. Ordena con su palabra. Lo que no es apto para la vida, lo convierte en apto para la vida. ¿Verdad? Siempre, a través, por ejemplo, también de la teshuvá, del arrepentimiento de un alma, ¿verdad? No es apta para la vida, no sabe vivir, pero en el momento que acepta la palabra de poder, la convierta a esa alma en apta para vivir. Entonces, en el Targum Orkelos habla aquí este escritor judío que Tohu Vajohu significa desolado y vacío. Nada que pueda asociarse a una vasta colección de materiales indescriptiblemente confusos de entidades sin nombre extrañamente mezclados. Es decir, que lo más que llega a parecerse de eso que han llamado caos, materiales caóticos y extrañamente mezclados, es tohu vajohu, pero que significa desolado y vacío. Lo que el texto está diciendo simplemente es que el planeta Tierra, creado para florecer con vida, todavía en esta etapa inicial, está sin vida, ¿verdad?
hasta que la vida plena llegue a través de este periodo de transición que es la existencia del plano este en el que hemos vivido 6.000 años. Tohu Bajohu, desolación y soledad en lugar de caos. En el libro de Yeshayahu 45 o 18, el término Tohu define un lugar desolado y deshabitado. En un pasaje en particular, el profeta describe a Elohim como el creador supremo del universo. En un punto, el texto establece: Elohim no creó el mundo para estar Tohu, esto es, desolado, sino Yashebet y Ezara, para que esté poblado, él lo creó. Y lo condicionó de esa manera a través de su palabra de poder. Entonces, la creación se llama Beria y la formación se llama Asía. Hoy vamos a hablar en el capítulo 2 del libro de Bereshit que nos toca hoy, vamos a hablar de creación, Beria, pero vamos a hablar mucho más de formación, Asía. En la página 75 nos habla de que crear es libró, crear es Beria, pero también es libró. Ya saben que en el momento que creó Yahshua HaMashiach desde el madero, también libró, esto ya lo vimos en el Shabbat pasado. Asía o formación, sin embargo, en Asía o formación es diferente a la creación, a Beria. Y en esa creación participan dos etapas distintas, que son la creación a partir de la nada, que es Beria, y la formación, ya a través de su palabra, de los preceptos, de los mitzvot, que es la Asía, la formación. Porque fue una generación gradual de las cosas. Lo que acontece y lo que sigue aconteciendo. Todo está en periodo de Asía, de formación. Lo vamos a ir viendo en el capítulo que nos toca hoy, en el 2 de Bereshit. Creación gradual en la que por ejemplo, cuando era Tohu Bajohu, desolado y vacío, en el planeta Tierra, antes de que Elohim ya emitiera su voz, no había plantas, ni lluvia, ni animales, ni humanos. En conclusión, Tohu Bajohu no significa que el planeta Tierra fue creado en un estado de caos y confusión, sino que no existía ningún tipo de vida en él. El máximo potencial de la Tierra se alcanzará solo cuando el planeta esté equipado para hospedar la vida inteligente, cosa que estamos en ello. Lo que efectivamente sucederá justo al final del sexto día, esto es, en este momento, this time, con el que culmina el proceso de la creación. Y aquí nos habla proféticamente. Elohim no creó un mecanismo autosuficiente y carente de voluntad conocido como naturaleza, que eso es creación del hombre. El antropoceno, lo que el hombre ha creado sí es así. La creación del hombre sí es así. Son mecanismos autosuficientes y carentes de voluntad. Y así quieren, para mayor INRI, hacer que el ser humano sea una máquina, semejante a esto, sin libre albedrío, ¿verdad? Pero Elohim no creó un mecanismo autosuficiente y carente de voluntad conocido como naturaleza, que con el tiempo produciría y sustentaría vida de forma espontánea, como dicen los evolucionistas. Más bien, la vida fue diseñada, confeccionada y producida de manera gradual por la voluntad del Creador. Estupendo. Ahora, el papel del hombre en la creación, en contra de lo que la ciencia nos ha estado diciendo, esgrimiendo, engañando, pues es muy diferente, ¿verdad? En la página 121, aquí este escritor judío acierta a decir: los sabios señalaron que de manera contraintuitiva el hombre no fue creado en primer lugar. Ojo a esto, porque aquí también se cumple lo que dice el Mashiach, que los últimos eran los primeros. Los sabios señalaron de manera contraintuitiva que el hombre no fue creado en primer lugar. Todo lo contrario, el hombre es la última creación. ¿Por qué? Porque todo lo que antecede a él
fue creado para él, para el hombre. Y sin embargo, la ciencia nos ha venido diciendo que somos el último escupitajo que alguien, que salimos de un escupitajo insignificante en la historia de la sinrazón, ¿verdad? Entonces, nada más alejado. Esto tiene todo un propósito y el hombre fue creado el último porque todo le sirve, para que se sirviera de todo el hombre, para que todo lo sojuzgara, como está también en el relato bíblico. Entonces, el hombre es una creación directa, además. Dice, cabe destacar que a diferencia de todos los seres vivos, el hombre no fue creado mediante un elemento intermedio, es decir, Elohim no dio órdenes a la tierra o al agua para producir al hombre, como hizo cuando creó las plantas y los animales. Elohim creó al hombre desde la tierra a través de una acción directa. Por consiguiente, la creación de Adán no está expresada con un verbo ifil, sino como una forma verbal directa, vaibra y vaitser. Tremendo. La orden directa de Elohim que le da al hombre para que venga a la existencia es vaibra. ¿Qué es el hombre? Vibración de Elohim. Vaibra. Vibrar. Tremendo. Esto quien lo entiende, lo entiende. Y además, la creación también nos habla de que el fin fue anunciado desde el principio. En la página 149 tenemos que una de las funciones de esa primera luz que fue emitida, sea la luz, sea la or, y fue la or, una de las funciones de esta primera luz, asevera el texto bíblico, fue delinear la transición del tiempo. Para eso se crea la or, la luz, que da pie a las formas, ¿verdad? No solamente pie, sino pie, cabeza, tronco, porque son formas. Entonces, una de las funciones de esta primera luz, asevera el texto bíblico, fue delinear la transición del tiempo, permitir la percepción del principio y del fin de los días. Para eso está la luz, para eso está la or. Para que sepamos el principio y el fin de los días. Tanto a escala del día mínimo, podríamos decir, de 24 horas, como de la historia humana, de la historia de esta casa provisional que tenemos como planeta Tierra. Otra cosa a tener en cuenta, que la luz desplaza a la oscuridad. La luz desplaza a la oscuridad. Siempre ha sido así, porque como decía Borges, el agua es superior a la sed, y siempre lo va a ser, ¿verdad? En la página 150 dice, y vio Elohim que la or era buena, y Elohim separó la luz de la oscuridad. Esto está en Génesis Bereshit 1.4. Las leyes básicas de la física, entre ellas, una de esas leyes básicas de la física, es que la luz desplaza la oscuridad. Eso lo saben hasta los científicos. De modo similar, obviamente en un contexto diferente, existe la necesidad de dos seres distintos. Ahora vamos a entrar, la creación de Adán y Yahweh. Ya desplazando esa oscuridad, acontecen las formas y entonces ya se crea el hombre y también la mujer. Ahora, en ese proceso de creación del hombre y la mujer participa lo siguiente. De modo similar, obviamente en un contexto diferente, existe la necesidad de dos seres distintos, un hombre y una mujer, que la Torá describió de forma explícita como opuestos entre sí. Fíjese que esta palabra, la que se utiliza según los estudiosos de la Torá como opuestos, lo que la Torá llama ayuda idónea, lo que en nuestras versiones dice ayuda idónea, le haré ayuda idónea. Bueno, pues esta palabra es kenegdo, y nos diría que lo que expresa de manera manifiesta es que Yahweh fue creada como un ser opuesto a Adán. Opuesto
Pero ahora lo vamos a leer en la Sefer Dabar cuál es el término exacto de esta creación opuesta, pero que le va a ser a la vez ayuda idónea. Aquí en el Sefer Dabar va a ser una buena traducción que nos va a hacer entender. Entonces, de dos seres distintos, un hombre y una mujer, lo que la Torá describió de forma explícita como opuestos entre sí, para producir un tercer ser humano. Como la energía eléctrica, que debe su existencia a una combinación y a la tensión entre dos fuerzas inversas, las cargas positivas y negativas, más allá de señalar que la luz y la oscuridad a partir de ahora habrían de oponerse entre sí, lo que te dice Bereshit 1.4 es que sugiere un principio más profundo. Sugiere que Elohim creó un mundo en el cual a menudo se necesitan fuerzas opuestas para lograr la sinergia que lleve a la existencia de un producto superior y mejor. Para eso es la unión del hombre y de la mujer. Tremendo. Y hay mucha profundidad. Vamos a estar viendo si Elohim lo permite. Entonces, dice que ese complemento diferente, ayuda opuesta, está en Bereshit 2.18, que si quieren vamos a empezar a barruntar, ya vamos a empezar a entrar en el 2, verso 18, por adelantado, que dice: y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos de él una ayuda opuesta, Ezer Kenegdob, en oposición, a una ayuda en oposición. Una ayuda en oposición, curioso término, ¿verdad? Y lo que diría ese midrash de la ayuda opuesta, dice que esa luz y esa oscuridad que ha comparado aquí, haciendo el paralelo con la creación del hombre y la mujer, porque se necesitan carga positiva y carga negativa, para dar luz, pues la luz y la oscuridad, en un momento dado la creación de la luz, estaban operando simultáneamente hasta que Elohim los separó. Entonces, ya saliendo de la enseñanza que tiene la pareja, la unión llamada marital, pero saliendo de esto, la luz y la oscuridad han estado operando aquí simultáneamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Elohim los separa. Ya en la creación separó luz de oscuridad, y eso va a tener su réplica en la vida interior de los seres humanos, la luz interna y la oscuridad interna que han albergado otros seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de la cosecha final, porque va a separarse el trigo de la cizaña. El trigo representaría la luz y la cizaña representaría la oscuridad. Ahora, otra cosa a tener en cuenta importante en el relato de la creación, la reubicación del sol. La reubicación del sol, porque esto es importante, y aquí va a profetizar este escritor judío sin saberlo, posiblemente, lo más seguro. En la reubicación del sol dice que el texto bíblico implica que ese día, el cuarto, que es cuando Yahshua viene a la tierra en el año 4000, el sol generó el perfecto efecto de su calor sobre las plantas. Esto nos recuerda que la vegetación apareció en el planeta en el tercer día. Durante los 3 primeros días el sol era la fuente de luz primitiva y era el responsable de la separación entre el día y la noche. Sin embargo, en el cuarto día de la radiación del sol, a diferencia de la luz del sol, de algún modo fue modificada para proveer su energía a las plantas y a la vegetación. Es decir, fue puesto en la órbita
de manera perfecta para la asimilación de la vida de todos los seres vivos, a su vez, y seres humanos, por supuesto, que ya tomaron esa medida idónea para la formación de la misma vida, proteínica, de todo, desde las plantas a los animales, a los seres humanos. Entonces, dice, conforme a los sabios, el Sol efectivamente fue creado en el primer día, pero fue ubicado en su órbita, suspendido en su espacio definitivo durante el cuarto día. Y aquí te profetiza de Yahshua HaMashiach, sin saberlo. El Sol la luz fue puesta el primer día, pero cuando fue realmente dado para el equilibrio de la vida, para que toda la vida precisamente pudiera llegar a ser, pues fue ubicado en su órbita precisamente cuarto día, cuarto milenio, cuando Yahshua HaMashiach viene a la tierra y es suspendido en su espacio definitivo durante el cuarto día. Y ese espacio definitivo es en su ministerio terreno a través de sus palabras de las que han dado fe los enviados, los Sholiachim, los apóstoles, los discípulos. Entonces, la or funcional, hay una or funcional que dice, en el mismo sentido la Torá pudo haber llamado la primera luz simplemente luz porque el sol aún no había sido establecido en su posición definitiva para alumbrar la tierra, cosa que ocurrió en Bereshit 1.17. De alguna manera todavía no era el sol funcional que sustenta la vida en nuestro planeta. Solo fue funcional a partir de Yahshua HaMashiach. Por consiguiente, la luz Or se redefinió y renombró, fíjense, esa luz primigenia se redefinió y se renombró. Tremendo, tremendo, ¿eh? Está hablando de Yahshua HaMashiach. En el cuarto día como luminarias, Meorot, al igual que el Tejón se reorganizó y se renombró en el tercer día como mares. Entonces es tremendo, como profetizan sin saber. La vida y la sostenibilidad. Dice, en el cuarto día las luminarias aparecen para ejercer sus efectos en el florecimiento de la vegetación y en la producción de los frutos de los árboles. Claro, cuando ya capta esa luz del sol, ubicado ahí para darle vida. Declaró que solo a partir del día cuarto el sol empezó a brillar sobre la tierra con una temperatura equilibrada. Ya para hacer apta la vida. Por eso nuestro patrón Yahshua HaMashiach se llama a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, por supuesto. Es un dosificador de sí mismo. Nuestro Mashiach, como ha sido el creador, como ha sido desde la primera luz, pero ha sido un dosificador de sí mismo a lo largo de la historia. Dice, el creador utilizó un tipo de luz para la fase 1, la geológica, y una luz diferente y modificada para la fase 2, la biológica, ya en el cuarto día. Imagínense, la primera luz que manifiesta como creador Yahshua HaMashiach, antes de renombrarse como Yahshua HaMashiach, es la fase geológica, para dar paso a la vida. Pero la segunda fase, en el año 4000, en el cuarto día de la creación, año 4000, cuando nuestro Mashiach viene, lo que se da es esa luz en la fase 2, que es la etapa biológica, apta para la vida. Biología es vida. Ambas luces, siguiendo a los sabios del Talmud, provenía del sol, pero una era para establecer las bases geológicas en las que operaría la vida y otra era ya la biología en sí, la vida ya desarrollada en sí, que es a partir del cuarto día, cuarto milenio, con Yahshua HaMashiach ya en la tierra, desvelándonos la Torah. Sin embargo, después del tercer día, esa primera luz solar, que aparentemente fue mucho más intensa y ya no era necesaria para la segunda fase. Por el contrario, esa intensa luz habría sido perjudicial para la vida, ya cuando está el Mashiach irradiando vida, ¿verdad? Durante el cuarto día el Creador dispuso un tipo de luz solar diferente, menos potente, equilibrada y sumamente calibrada
para mantener la temperatura promedio del mundo, preservar el agua líquida y permitir que la vida, ¿qué cosa? Evolucionase. Tremendo. Ya digo, profetizan sin saber. Entonces tenemos los verbos libró, que es crear, litzor, que es formar, y la asot, que es hacer. En Génesis Bereshit 2.3, volvemos a Bereshit 2.3. En el 2.3 dice, y bendijo Elohim en Yom Hashiví, el día 7, y lo apartó porque en él cesó de toda su melajá. Melajá ya dijimos en su momento que tiene la misma raíz que melej, que es rey, y melajá significa obra. Entonces los reyes son los que obran. Los que no inciden sobre las obras es porque no son reyes, son cagamundos. Entonces, porque en él cesó todo su melajá, toda su obra que en la creación Elohim había hecho. Y esto nos lleva a la página 188 de este bello libro, que dice, la traducción que Elohim había creado y hecho, cuando dice, bendijo Elohim el día 7 y lo apartó porque en él cesó toda su obra que en la creación Elohim había hecho, bueno, pues esa traducción dice que no tiene sentido, que la traducción correcta más bien debería ser que Elohim había creado para hacer. Que Elohim había creado para hacer. Quien lee y tenga la capacidad, que entienda. Ahora, la encarnación del Mashiach. ¿Cómo nos puede hablar un judío que seguramente no crea en el Mashiach de la encarnación? Bereshit 1.15. Ahora, a partir del cuarto día, desde las luminarias vendrá una luz con una temperatura equilibrada, or memuzak, adecuada para los habitantes de la tierra. Ahí ya sí la Torá fue adecuada para los habitantes de la tierra, para vivirla ya toda la humanidad, apta para la vida. Y la manifestación del Mashiach, página 192, la manifestación del Mashiach, entonces, ya para acabar este repaso, la manifestación del Mashiach fue de esta manera. El sol no se creó en el cuarto día, sino en el primero, Bereshit 1.1. Desde el mismísimo principio el sol fue la fuente de la luz, Bereshit 1.3. Durante los 3 primeros días el sol funcionó con el propósito de distinguir entre los días y las noches. Y también actuó como uno de los agentes de Elohim en el proceso de la creación, principalmente como una fuente de calor intenso. Fue uno de los agentes divinos en la formación de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. En el cuarto día el Sol fue reubicado, formado en una posición diferente y definitiva llamada Reikia Shamain. Reikia Hashamain. Desde esta nueva posición, profetiza, el Sol comenzaría a irradiar su luz para el beneficio de los habitantes del mundo. Ahora podemos comprender mejor la idea de las dos fases distintivas. Ahí es cuando se ubica, cuando se encarna en Miriam. Ahora podemos comprender mejor la idea de las dos fases distintas de la creación, una previa a la aparición de la vida y la otra para mantener la vida. Estas dos fases se distinguieron por los efectos de las dos posiciones diferentes del Sol en su relación con el planeta Tierra. Y hasta aquí este maravilloso repaso por el capítulo 1 de Bereshit a la luz de este libro que es muy bueno sobre la creación de Joseph Beaton. Y ahora ya sí vamos al capítulo 2 del libro de Bereshit. Bendito sea el nombre de nuestro patrón. Dice, y fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Fíjense, qué traducción. ¿Qué quiere decir que fueron
hechos los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, que se fijó el plan y todo se puso a trabajarlo, a ese plan. Se fijó el plan en la disposición de las estrellas, de los astros, y todo se puso a trabajarlo. ¿A trabajar qué? A trabajar ese plan. Y cuando habla de ejército de la tierra y ejército del cielo, nos habla de un hombre celestial y un hombre creador del polvo. O sea, creador no, perdón. Bueno, sí, crea también polvo. Pero un hombre creador, un hombre celestial y un hombre morador del polvo. Primera de Corintios 15:40. En Primera de Corintios 15:40 lo vemos esto. Dice así en 1 Corintios 15:40, dice, hay cuerpos celestiales creados en ese día y cuerpos terrenales desde el principio, desde Bereshit. Pero una es la cabot, una el esplendor de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahí está. Esos son los ejércitos que fueron ya acabados en el primer día, pero que se están decidiendo aquí. Verso 2. Y completó Elohim el día 7 su melajá, su obra, su trabajo que él había hecho, y él cesó el día 7 de toda su melajá que él había hecho. Entonces, delibró de la creación ya a partir del Shabbat, ojo a esto porque esto va a ser muy importante, delibró, que es crear, desde la creación ya pasa al Litzor a partir del Shabbat. Litzor ya es parte del concepto de formar. Litzor es el verbo para formar. A partir del Shabbat, no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque ya a partir del Shabbat hay una formación apartada, una enseñanza para la Kedushá, para el vivir diferentes, a partir del Shabbat. Y esto pasa desde el principio con la administración que se le dio desde el principio al mismo Adán, al mismo hombre y a la mujer. Y bendijo Elohim el día 7 y lo apartó porque en él cesó toda su obra que en la creación Elohim había hecho. Formación apartada. Formación apartada. Formación apartada desde ese día 7, desde ese Shabbat. Y esto se reprodujo durante todas las épocas y sobre todo ya a partir del Mashiach. Y esto lo vamos a ver, esto es un texto que aparentemente para muchos quizá no tenga relación, pero que para los que le dan verdadero sentido a la palabra de poder, sí va a tener mucha relación, ya verán. Hechos 15, 11, 21, dice así. Dice entonces, 15, 11, desde el 11 al 21. ...15, 11, 21... Ahora sí. Dice... Antes creemos que por la Gesed, por la gracia del patrón Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Shaul que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué es esto lo que está transcurriendo aquí? Litzor, formación, dispuestas desde el principio, a partir del Shabbat. Y ahora da más detalles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el Mizcán de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al patrón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el patrón que hace conocer esto desde tiempos antiguos, por supuesto.
por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. Miren la formación, el Lizor. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada Shabbat ya se entabla en la formación de los gentiles, lo litzor, la formación, a partir de ese Shabbat. A partir del Shabbat es donde se crea, se forma, ese hombre creado ya se forma, que ya pues es gentil y participa en su formación el litzor, lo que estaba dispuesto desde el principio. Por eso dice, yo anuncio esto desde los tiempos antiguos y tan antiguos. Entonces entender que fuimos creados, fijados y formados finalmente. Y esto se refleja en Jeremías 1:5. Dice, esta es la generación de los cielos y la tierra cuando ellos fueron creados. En el día que hizo Yahweh la tierra y los cielos. Esta es la historia de las generaciones. Y porque ya se dispuso todo ese ejército de los cielos y la tierra, porque ya fuimos creados, fijados y luego formados, luego lizor, en el trabajo de Elohim hacia los gentiles, por medio de los discípulos también. Y eso se manifiesta en Jeremías 1:5. Que dice así, antes que te formase en el vientre, te conocí. Está hablando el profeta, pero nos puede hablar, por ende, a todos nosotros. Antes que te formase el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te diferencié, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahí está. Creados, fijados y formados. En principio, todos teníamos el potencial para ser esos profetas. Verso 5. Y toda planta del campo todavía estaba en la tierra y toda planta del campo todavía había brotado. Porque todavía no había brotado, quiere decir la versión. Porque no había hecho llover Yahweh Elohim sobre la tierra y un hombre no estaba para cultivar la Adamá, la tierra. Entonces tenemos, ojo a esto porque es sumamente importante, no pierdan detalle, porque el hombre creado en el día sexto, que es Adán, en el día sexto, por cierto, que el 6 es número de hombre. Eso todos coincidimos en entender que el 6 es número de hombre. Bueno, pues el hombre, Adán, creado en el día sexto, no es apto para cultivar. Por eso es un número de hombre y por eso ese hombre todavía no era apto para cultivar. No cultiva. El hombre del sexto día, Adán, no es el que cultiva. No es apto para cultivar. En el verso 6 dice, y un vapor subía de la tierra y regaba toda la faz de la Adamá, de la tierra. Entonces, aquí hay un manantial provisional que es el que regaba la tierra. Porque Adán, el hombre, no era capaz de hacerlo. No era apto para cultivar. Porque se movía en un día de su creación, el día 6, que no le permitía todavía llegar a ser cultivador de verdad de la tierra. Entonces, provisionalmente había un manantial. Ese manantial simboliza, tipifica la Torá. Ahora, eso fue un provisional. Ese manantial provisional que regaba la tierra fue un provisional. Esa Torá fue un provisional hasta que el hombre, o mientras que el hombre se formaba para cultivar, ya llegando a partir del Shabbat, cuando ya tiene lugar el Lizor, la creación, la formación a partir del Shabbat con la administración de Yahshua HaMashiach, dada por los discípulos.
Entonces es cuando el hombre ya se forma para cultivar, a partir del Shabbat. Pero en ese día 6 todavía no, porque el grano se había de desnudar. Para cultivar, ¿qué debía hacer Adán? ¿Qué tenía que empezar a hacer? Principalmente él mismo, como grano, desnudarse y aprender a desnudar todo el grano. Eso en el día 6, que es este umbral en el que nos encontramos, todavía Adán, creado en el sexto día y con los paradigmas del día 6, de no Shabbat, de no formación, sino solamente creación, él no sabe cultivar la tierra todavía. Entonces, lo que todavía tiene que acontecer es que el manantial de la Torá irradie y riegue todavía la tierra. Pero cuando el hombre sea capaz, ya llegue al Shabbat, al ser formado ya a partir del Shabbat, directamente por la enseñanza del Mashiach, él aprendería a desnudarse como grano y aprendería también a desnudar toda la palabra como grano, a llegar a la esencia de todas las cosas. Y así ya sí se haría apto el hombre para cultivar. Riquísimo de aprender, riquísimo de apuntar, porque es palabra de vida la que les damos. Entonces en el verso 7 dice, y formó Yahweh Elohim a Adán, hombre del polvo, que la Adamá, que es tierra. Adán fue formado de la Adamá, Adán, hombre, fue formado de la tierra, que es Adamá, y sopló sobre su nariz Nishmat Hayim, aliento de vida, y fue Adán, hombre, un Nefesh Hayah, alma viviente. Bueno, el aliento de vida que ya se le insufla, sino también ya aquí, en esta secuencia de la creación, en una creación 2.0, que ya pasa a ser formación, ya es cuando a partir del Shabbat, en el umbral del Shabbat, donde nos encontramos, es cuando a Adán se le insufla ese aliento de vida, ese ruach de formación en el cual se han movido los profetas, los discípulos, pero que ahora como hombre encargado de cultivar, pues ya se le da ese ruach de formación. Y se le sopla en la nariz, por cierto, nariz que hoy el hombre no apto para cultivar la tierra, porque es un hombre natural y un hombre limitado a no tener la capacidad de cultivar la tierra, de dar vida en todos los sentidos, de llegar a la esencia de todas las cosas y de desnudar el grano, pues hoy se la tapa, ¿verdad? Se tapa esa nariz. Ahora, con el aliento de vida que insufla nuestro Mashiach, con el ruach de formación, ya el hombre pasa de ser un ser vivo a ser un ser viviente. ¿Qué diferencia hay? Que el ser vivo es solo él, atañe a solo él. El ser vivo, creado en el día sexto, incapaz de cultivar la tierra y de desgranar, ese ser vivo solo atañe la vida a él mismo, a su conciencia. Pero el ser viviente, dice, y fue ya Adán un alma viviente, un Nefesh Hayah, según esa traducción, un ser viviente ya implica que es transmisor de vida. Ahí sí ha desnudado el grano. Ahí ya él mismo es un grano desnudado, ¿entienden? Precioso. Entonces en el verso 8 dice, y plantó Yahweh Elohim un Gan Edén, un huerto de delicia, se llama el Gan Edén, en el este, y puso allí al hombre que él había formado. Entonces, ya al desnudar el grano, a ser él mismo desnudar su propio grano y aprender a llegar a la esencia de todas las cosas, desnudando todos los granos, todas las palabras, entonces es cuando el hombre ya vive a partir del Shabbat con ese ruach de formación que ya, si nos metemos en otras escrituras, se cumplen las profecías que dicen, ya no le dirá más, conoce a tu patrón porque de Elohim mismo se mostrará a ellos y no tendrá necesidad que nadie les enseñe. Bueno, pues ahí se cumple. Entonces, cuando ya con ese ruach insuflado, con ese ruach de formación, ya a partir del Shabbat, ya se tiene esa formación, se tiene ese cultivo de desgranar la palabra, los símbolos, pues eso, las metáforas, las parábolas, desgranarlas. Se tiene formación, se tiene cultivo y se halla el placer. Ahí está.
en ese huerto de las delicias. E hizo crecer Yahweh Elohim de la Adamá, de la tierra, todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del Gan Edén, y el árbol Hadat Tov Berra, del conocimiento del bien y del mal. Entonces ya la naturaleza queda ya pues dispuesta en esa fase del Bereshit, del Génesis, del para empezar, queda la naturaleza dispuesta ya, como ya ha habido formación, cultivo, ya se obtiene placer y entonces ya la naturaleza ya actúa de deleite a la vista. Fíjense, si es creado en el Gan Edén es huerto de delicia, entonces la naturaleza ya se despliega a partir del Shabbat, de entender el Shabbat y de interiorizar ese ruach de formación, ya todo es deleite en la naturaleza, ¿entienden? Deleite a la vista. Por eso todos los árboles ya aparentemente eran deleitosos. Porque esa naturaleza, ese deleite a la vista, lleva al reposo, al descanso. Hoy en día el hombre se ha desconectado de la naturaleza, por eso no tiene deleite, no tiene entusiasmo, es apático, es tristón, es nostálgico y entonces se lleva al suicidio en muchos países nórdicos, ¿verdad? Sobre todo. Pero el contacto con la naturaleza lleva al deleite de la vista y al reposo, siempre y cuando el hombre antepuestamente hubiera sido formado con ese cultivo de entender y de ser el mismo el grano desnudo, y entonces es cuando hallaría placer en la naturaleza, con ese ruach de formación. Ahora, del 10 al 14 dice, y un río salía del Edén, que significa placer, delicia, para regar el huerto, y desde allí se dividía en 4 cabezas. El nombre de una es Pishón, que es aumentar. Circula por toda la tierra del Jabilá, circular, donde hay Zahab, oro. Y el Zahab, oro de la tierra, es bueno. Allí también hay Bedolá, goma, resina fragante. Y piedra de Shoham, ónice o gema. El nombre del segundo es Gijón, que significa estallido. Circula por la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Hidekel, rápido. Es el que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es el Perrat, fructífero, crecimiento. Entonces son, pues, los nombres de los ríos, pues son estos, ¿no? Y en el 15 dice, y tomó Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el Gan Edén, huerto de delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Tenía todo lo necesario ya. Tenía todo lo necesario. Ese primer hombre, pero como era para empezar, pues tuvo que incurrir en lo que incurrió. Entonces, en Efesios 3 vamos a leer que nos va a situar en ese huerto que se extendía a la vista de Adán. Ese huerto que había de cultivarlo Adán de la manera tan cuidadosa como, por ejemplo, Shaul Pablo quiere cuidar aquí de su rebaño, también de su Edén que se le da a él, ¿verdad? Para cultivarlo. Es el mismo prototipo de hombre, solo que uno estaba siendo para empezar y Shaul Pablo representa lo que ya es el hombre formado para formar a otros. Shaul Pablo entendía el grano, él era grano desnudo y estaba aprendiendo ya a desnudar el grano, la palabra, para otros, para cuidar del huerto que Elohim le había dado. Entonces, viéndolo desde este prisma, leemos Efesios 3 que dice, por esta causa yo, Shaul, prisionero de Mashiach Yahshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la Gesed de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por desvelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Claro, era ese litzor, era ese momento de la formación, era ese momento de insuflar el Ruach HaElohim en el hombre, para que el hombre en sí fuera grano desnudo y aprendiera a desnudar el grano.
siendo ya creado para el reposo, para el deleite. Entonces dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es desvelado a sus santos apóstoles, a sus apóstoles apartados y profetas por el Ruaj, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Mashiach Yahshua por medio de la buena nueva, del cual yo fui hecho ministro por el don de la Gesed de Elohim, de la gracia de Elohim, que me ha sido dada según la operación de su poder. Así que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apartados, me fue dada esta Gesed, esta gracia de anunciar entre los gentiles la buena nueva de las inescrutables riquezas de Mashiach y de aclarar, fíjense qué ministerio tan impresionante, este cuidar del huerto que Elohim ponía a su disposición, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo. Fíjense, esta multiforme sabiduría de Elohim tenía que ser dada a conocer por medio de la congregación de este tiempo, de aquel tiempo en ese caso, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yahshua nuestro patrón, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la emuná, de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestro esplendor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Tremendo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su cabot, de su esplendor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en ese hombre interior ya desnudado, ya desgranulado, para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en Ahabá, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los diferentes cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Mashiach que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. Tremendo lo que está diciendo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tremendo. A él sea la gloria, el esplendor en la Kehilá, en la congregación, en Mashiach Yahshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Emet. Ese es el huerto que había que cuidar de esa manera y había que ministrar de esa manera. Ahora, 16 y 17. Y ordenó Yahweh Elohim a Adán diciendo, no todo árbol del huerto podrás comer, y del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque modificaría el comer de ese árbol, modificaría el ADN. ¿Cómo y de qué manera? Que ya no tendría Shabbat. Perdería el Shabbat. Entonces, al perder el Shabbat, volvería a ser hombre creado, hombre animal, hombre no desgranulado. Porque volvería atrás en el paso evolutivo, ¿verdad? Entonces, si se comía ese fruto que Elohim le prohibió para no morir por el bien de él, no tendría Shabbat como aquellos que adoran a la bestia y a su imagen en Apocalipsis 14:1, que dice que no tienen reposo ni de día ni de noche, no tienen Shabbat, han vuelto atrás, han vuelto a lo primitivo, a la obscenidad del grano, que no llega a la esencia de nada. No sabría cultivar con esa modificación genética del fruto, desaprendería el aprender a cultivar, ya no sabría cultivar la tierra, no habría cultura, no podría llenar la vida de cultura, la cultura no sería vida, la vida no sería cultura, no sabría ya cultivar y sería Edom. Adán sería Edom, sería Roma. De Adán, Adamá, tierra, y de Adamá, el hombre natural, Edom, edomita, romano, Edom, Roma, rojizo, que es lo mismo que Adán, viene de la misma raíz. Entonces fíjense cómo retrocedería
como retrocedió Adán en su paso evolutivo al comer de ese árbol. Tremendo. Verso 18. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una ayuda opuesta, una ayuda en oposición. Lo opuesto le ayudará. Esa ayuda opuesta le ayudará, será adecuada. Será adecuada. Tremendo. De la misma manera, Mashiach, entregado por amor a su quejilá, a su congregación, a su amada. Es decir, a ver si nos enteramos. Al final, Java, la mujer que le crea para que le sea ayuda idónea o ayuda complementaria o ayuda en oposición, es quien le hace pecar a Adán. Y de la misma manera, el Mashiach, pero con todo eso sería adecuada, porque llegaríamos todos. Tendríamos acceso todos, ¿verdad? A que todo fuera para bien. Y que llegáramos al final a esa adecuación, ¿verdad? A saber cultivar, a tener reposo, a tener Shabbat, a dejar Edom, a dejar Roma. Entonces, de la misma manera, Mashiach fue entregado, se dio. De la misma manera que Adán. Adán pecó por amor a Yahweh, a Java, a Eva. Y Mashiach se entregó por amor a su congregación y la forma de su forma, Mashiach, de su costilla, igual que Adán, ¿verdad? De una manera simbólica. Entonces, de la misma manera, Mashiach se entrega por la mujer, igual que se entregó Adán. Mashiach se entrega por la mujer, por su amada, y la forma de su forma, ¿entienden? De su forma, que es ese grano desnudo ya. Entonces, eso es muy profundo. 19 y 20 dice, y formó Yahweh Elohim del hombre, de la Adamá, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo él los llamaría. Y todo lo que llamó Adán, a cada nefesh, alma viviente, ese sería su nombre. Verso 20. Y llamó Adán los nombres a toda bestia y a las aves de los cielos y a toda vida del campo, pero para Adán no se encontró ayuda delante de él. Entonces, conocer es lo que hace que des nombre a las cosas, ¿verdad? Entonces, Adán da nombre a las cosas cuando es creado en el Shabbat, cuando todavía no ha perdido esa capacidad de cultivar, cuando no ha regresado a ese primitivismo que es Edom, que es Roma. Entonces, ahí es cuando puede conoce, da nombre a las cosas, a las palabras, ya está desgranando, y mediante conocer, dar nombre, conocer la palabra, da or, que es luz. Entonces, ahí participa de la misma manera que Elohim formó y creó. ¿Cómo? Creación, fijación y formación de las cosas. Esto también lo hace Adán en conexión con el Mashiach. Versos 21, 22 y 23 dice, y causó Yahweh Elohim un sueño profundo sobre el hombre, y dormido él tomó una de sus costillas y cerró su carne debajo. E hizo Yahweh Elohim de la costilla que había formado de Adán una Isha, mujer, y la trajo a Adán, hombre. Y dijo Adán, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, porque por esto ella será llamada Isha, esposa, mujer, porque de su Ish, hombre, fue sacada ella. Existencia y Yahweh, sacados ambos, tanto Adán como Yahweh, de la Adamá. Por tanto, ellos mismos, Adán y Yahweh, en su proceso de creación, son ambos seres interiores, incluso en el proceso de la creación, sin ser todavía cultivados, sin entrar en el otro plano de Shabbat, pero son hombres interiores, solo tienen que saber interiorizar, porque
han salido los dos de la tierra, por lo cual son hombres interiores. En Romanos 7:22 dice: en Romanos capítulo 7, verso 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Tenía acceso de deleitarse en la Torá de Elohim. ¿Eran dos hombres interiores o no? Adán fue formado de la Adamá, de la tierra, fue creado de la tierra, y luego con el Ruach de Elohim fue formado ya, pero salió de la tierra, por lo cual es un hombre interior. Y la mujer también es un hombre, un ser interior, porque nació del interior de Adán. ¿Entienden? Entonces, solo les faltaba el Ruach de formación. El Ruach de formación cuando Elohim sopla en la nariz de Adán, y Adán ejerce esa autoridad de sojuzgar todas las cosas, aprendiendo el Shabbat, aprendiendo a cultivar, aprendiendo a dejar de ser Edom y ascendiendo al plano de Shabbat, ministrando a su mujer, como hizo Shaul, Pablo en Efesios 3, que hemos leído, cuidando las promesas de Elohim y desvelando a su tiempo todo el proceso de la evolución verdadera. Entonces, en el verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá Dabak con Dabar, eso ya lo explicamos en su momento. Unirá es Dabak, que viene de Dabar, que es palabra. Tú te unes solo a través de la palabra. La verdadera unión es a través de la palabra. Dabak, Dabar. Pegarse, adherirse con su esposa, mujer, y ellos serán una sola carne. Entonces, de la misma manera, Mashiach deja el reino elogiable del padre y de la madre, porque su padre es Elohim, lo elogiable, y la madre, la Nueva Jerusalén. Igual, Mashiach deja a su padre y a su madre, su padre Elohim, su madre Nueva Jerusalén, para ser uno con su amada. Dejó a su padre y a su madre, para encarnar en la humanidad. Ahí lo tienen. El primero que lo hace fue el Mashiach, dando ejemplo. Y verso 25: y ellos estaban los dos desnudos, el Adán, hombre, y su esposa, y ellos no estaban avergonzados. Y aquí ya con esto vamos a cerrar. Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, 46 a 50. Dice así: mas lo espiritual, y por eso aconteció todo de la manera que tuvo que acontecer. Por esto. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero que toca ser Adán, estar en la Adamá y pasar por Edom. Ser Adán, ser hombre, pasar por la Adamá, tierra, y ser Edom, romano. Hombre romano, natural, primitivo, no evolucionado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, creado. El segundo hombre, que ya es del patrón, es del cielo. Ese segundo hombre creado a partir del entender el Shabbat, del entender el Rizor, la formación, el Ruach de formación. Cual el terrenal, tales también son los terrenales, y cual el celestial, tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, nuestro Mashiach. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción o descorrupción. Entonces, cuando ya habla de desnudez, de que aun estando desnudos ya no se avergonzaban, en Juan 12:24, en Juan Yohanan 12:24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Claro,
Estar desnudo no es para avergonzarte, es para estar en esplendor, para entender que estás en esplendor, porque el grano se tenía que desnudar. Ese hombre interior tenía que nacer, vencer lo animal, vencer lo Edom, lo romano, lo Adamá, lo tierra, lo plano tierra, para hacerse celestial. Tenía que desnudarse. Ese grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Se tenía que desnudar. Y en 2 Corintios 5:17, ya para acabar, 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo previo a ese Shabbat, a ese umbral que vamos a cruzar ya, vamos a cruzar al otro lado, a vencer el paradigma del hombre animal, del sistema, ya ese paradigma de Edom, de Roma, ya ese paradigma de hombre animal, de sistema tierra, Adamá, de ese sistema tierra sin Shabbat, sin reposo, de ese sistema azorado que no sabe cultivar la tierra, que no sabe dar vida, que no sabe desgranar, que no sabe llegar a la esencia de todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora, ¿qué acontece? Que el hombre y la mujer, ya con ese ruach de formación de Elohim, ya llegados a ese ámbito de Elohim en el Shabbat, ya no hay ninguna carencia, sino que hay una total admiración. Ya es todo admiración, ya no hay ninguna carencia, y como no hay ninguna carencia, no se avergüenzan ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, ni el Mashiach ni su amada, porque todo es admiración el uno del otro. Shalom, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, gócense en este bendito Shabbat. Shalom.